primero les informamos que en la mañana Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció que quien fuera secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa, para algunos el hombre más cercano a Felipe Calderón Hinojosa, un individuo que tenía un poder inaudito, que muchas veces compitió con el poder mismo de las Fuerzas Armadas en el periodo de Felipe Calderón. Dice Pablo Gómez que tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, y la cual operó esta red en total impunidad durante nada menos que 2 décadas, 20 años. Sí, fíjate que es muy importante, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, este informe que rinde hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sobre este entramado de empresas, 40 empresas vinculadas a contratos que Genaro García Luna obtuvo después de que dejó el cargo de secretario de Seguridad Pública en 2012 y que le permitieron amasar una fortuna en Estados Unidos, bueno, parte con estos contratos que obtuvo del gobierno de Enrique Peña Nieto y cuyo dinero sacó de México, envió a Estados Unidos después de darle vuelta por otros países, en Panamá, en países caribeños, de manera que pudiera esconder efectivamente el origen del dinero. Y no deja de ser relevante que sea a unos días o que sea en el contexto del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos y que sea además un día después de que hubo cosas extrañas o unas horas después, si lo decimos más precisamente, porque el antenoche es cuando se comienza a, digamos que prever que se acorte el juicio y que el próximo lunes, como ayer lo informamos aquí oportunamente, se presente un testigo muy relevante y que sería el último testigo de los fiscales en contra de García Luna. Ante la eventualidad también de que sea el propio García Luna el que el martes también testifique y que eventualmente, como también lo hemos informado aquí, ni siquiera se toque el tema de la multimillonaria fortuna de Genaro García Luna después de que dejó el cargo de secretario de Seguridad Pública. Por eso la presencia de Pablo Gómez hoy en la conferencia de prensa del presidente es de enorme relevancia con el señalamiento directo de que Genaro García Luna efectivamente pues tejió esta red de corrupción y de lavado de dinero para él mismo, su esposa y otros 2 matrimonios y una ex colaboradora que forman parte de las empresas que ganaron contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pablo Gómez hizo esta acusación efectivamente hoy ante el presidente López Obrador. Duró buen rato esta exposición, duró un buen rato, pero fueron expuestos datos muy relevantes, Alejandro, por este juicio de carácter civil que el gobierno de México emprendió en Florida, Estados Unidos, para pues recuperar ese dinero que dijo Pablo Gómez pertenece a los mexicanos. Sí, me pareció, Álvaro, que es la comparecencia o la presentación, como quiera decirse, o la invitación para exponer estos hechos más robusta de Pablo Gómez desde que está en la Unidad de Inteligencia Financiera.
es muy robusta toda la investigación que presenta, porque da datos. Es más, por falta de tiempo, Álvaro, pues no presenta absolutamente todo lo que tenía, pero hace un gran resumen de esta causa, como bien dices, civil, que se le sigue desde el gobierno de México a un hombre que ha defraudado, así dijo, a los mexicanos. El titular de la UIF dijo que bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Le repito la cifra porque es una locura. 745.9 millones de dólares. Eso es lo que se calcula que se obtuvo por contratos. También dijo que siguen investigándose otras operaciones y que estos beneficios fueron transferidos al extranjero a través de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en particular en el estado de Florida. Y resalto, antes de irnos a escuchar a Pablo Gómez, Álvaro, resalto, pues esto, que la autoridad en Estados Unidos, el juez haya determinado que justamente esto, el enriquecimiento que se da después de 2012, no se pueda ventilar. Digo, entre esas y otras graciosadas, como que a la DEA, entre comillas, se le descompuso la grabadora, que son cosas muy raras que han sucedido entre eso y que de repente la fiscalía haya decidido recortar el tiempo del juicio y el número de los testigos declarantes a casi una cuarta parte. Pues bueno, ahí está. Qué bueno que se presentó, porque sí, esto quedará fuera, no lo esperen ustedes ver en el juicio de Estados Unidos, pero sí está siendo seguido en México por las autoridades. Vamos a escuchar cómo detalla una mínima parte de lo que dice Pablo Gómez, porque ahí está el meollo del asunto. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como
lavado de dinero. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los 6 años del gobierno anterior, en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público. Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción. Y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos, por 745.879.384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Estos recursos, producto de estos 40 contratos que se van a dar a conocer todos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida. El Tribunal de Florida, bueno, las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Nathan Vancier Taub, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Y bueno, también el secretario, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el personaje que sustituyó a Santiago Nieto Castillo, habló también, Alejandro, de detalles precisamente de las propiedades que han sido aseguradas, los muebles e inmuebles con un valor de más de 21.725.119 pesos, y los cuales fueron vendidos antes del inicio del juicio, pero que de todas maneras, dijo Pablo Gómez, forman parte del juicio para ser recuperadas. También detalló de vehículos de lujo, de colección, que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México. Textualmente así lo dijo Pablo Gómez. Escuchemos. Propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna. El comprador Península CAS, un valor de mercado aproximado de este inmueble de 768.381 dólares. Península Más adquirió
807,741 tiene el valor aproximado de este inmueble. Jan Ocean, 1,180,800. Estamos hablando de puros dólares. Aquí no hay pesos. Jan Ocean, por un valor aproximado actual de 1,134,000. Jan Ocean otra vez, 314,880, el valor de un inmueble. Otra vez de Jan Ocean, 566,114 dólares. Jan Ocean, 557,688. Brill, 5,002, así se llama esta razón social. 1,150,000 es aproximado el valor de este inmueble. Otra vez Jet Ocean con otro de 151,630. Península Sand tiene uno de 745,872. Village Bay tiene uno de 262,656. Best tiene uno de 4,200,000 dólares. Silvia Donna Pinto de Weinberg tiene uno de 2,232,876. Delta Integrator tiene otro de 555,800. Delta Integrator tiene otro más de 900,000 dólares. Delta Integrator tiene 510,965 dólares. Delta Integrator tiene otro más de la esposa de la persona mencionada por 509,961. Yagra posee uno 469,806. Marta Virginia Nieto Guerrero tiene uno de 911,232 dólares para un total de 17,930,402. Son inmuebles asegurados por la Corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para recuperación. Hay una serie de cosas que no son inmuebles, que son muebles de que son por 21,725,419 que fueron vendidos antes de la iniciación del juicio, pero que de todas maneras forman parte del juicio para ser recuperados. Hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención, que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó, como por ejemplo un Fiat 500 de 2013, un Rolls Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini
Están ustedes viendo del lado izquierdo el nombre que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Element, un remolque, un Smart, otro Lamborghini, Huracán, un Tesla, un Mercedes-Benz de 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes-Benz 2011, un Bentley convertible Continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70, una Harley Davidson 2007, otra más del 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968, también de colección, un Mercedes-Benz 2012, otro Mercedes-Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta. Esta lista es una lista todavía parcial. Es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado, porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado. De todos los que intervinieron en esta trama. Hemos bloqueado, el Gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29.920.195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Son, Alejandro, Pues cifras que aturden. De pronto, tantos datos a quienes por la mañana, por ejemplo, escuchamos estas cifras. Bueno, seguramente le está pasando a quienes nos ven en este momento y no vieron la conferencia de prensa por la mañana, por razones, pues lógicamente, de trabajo. Hay mucha gente que se llega realmente en blanco a este espacio, pues porque se la pasa trabajando. Pero les presentamos precisamente para que usted esté informado estos extractos largos de lo que hoy informó Pablo Gómez, y que son cifras que aturden porque son cantidades inauditas de dinero que obtuvo un personaje que hoy está siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, aunque estas son realmente cantidades que se obtuvo por contratos del gobierno de México y que ascienden, Alejandro, prácticamente a 15,000 millones de pesos. Esos 475 millones de pesos. El otro día tú hacías la estimación, pues, de cuánto dinero es en pesos, casi 15,000 millones de pesos. Todo esto obtenido por contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y cuyos montos fueron sacados del país
y llevados a Estados Unidos, parte de los cuales tienen que ver efectivamente con la adquisición de automóviles de colección, de casas, de departamentos. Una información, Alejandro, que por supuesto que es muy importante que se sepa, porque de esto en el juicio contra García Luna en Estados Unidos no van a hablar. Es correcto, y lo dices muy bien, porque en efecto de esto no se va a hablar en el juicio en Estados Unidos. Me llamaba mucho la atención, Álvaro, que alguien preguntaba aquí a Monarca Mónaco nos preguntaba aquí, ¿y por qué ahora sacan todo esto? ¿Y qué van a hacer? A ver, yo creo que es una pregunta muy válida, las dos preguntas son muy válidas. ¿Por qué se saca todo esto? Bueno, la primera razón es quizá porque el gobierno de México quiere decir, esto es lo que nosotros estamos llevando a juicio. ¿Qué se va a hacer? Reclamando. También, reclamando. Pues esto es exactamente lo que el gobierno de México busca. A ver, Álvaro, déjame, y luego me voy a los acusados, antes de que entre ya nuestro invitado, que ya está aquí, que son, Genaro García Luna y su esposa, y luego la familia Weinberg López, Weinberg Pinto, por ahí hay otro grupo, y luego hay un personaje, Álvaro, José Francisco Niembro González, alguien que sale o salía con Ferriz de Con, haciendo comentarios por ahí de no sé qué, de tecnologías y de no sé qué tanto, pero era un invitado constante con Ferriz de Con en sus espacios informativos. Pero llamo tu atención porque tú preguntabas apenas saliendo, ¿abruma tanto? Porque sí abruma. Sin embargo, de lo que menciona Pablo Gómez ahí en la conferencia de prensa del presidente, escogí ahora mismo una propiedad, una sola propiedad que podemos ver ahora mismo. Es esta propiedad. Esta propiedad que usted está viendo es que después, entre tantas propiedades que se mencionan, pues no le puede dar uno volumen, no se puede uno imaginar, son cifras y son montos y son direcciones que uno no puede razonar hasta que no lo ves en estas fotos. Esta es una sola propiedad que de las muchas que compraron después del 2012, entre 2012 y 2016, con dinero triangulado hasta Miami. Esto que están viendo ustedes es real, parece una mansión. Bueno, pues es una de muchas propiedades que con el dinero de usted y mío se compraron allá en Estados Unidos, Álvaro. García Luna y su esposa y sus cómplices, y entre ellos, por cierto, una mujer muy curiosa, María Vanessa Pedraza Madrid. ¿Quién es esta mujer? Bueno, aparece como la apoderada legal de la empresa Numbab Inc., que trabajó, fíjate, esta empresa se crea en 2005 en Panamá, y la apoderada legal es esta señora que trabajó con Genaro García Luna en la coordinación de asesores de la Secretaría de Seguridad Pública. Son personajes, por supuesto, directamente vinculados con Genaro García Luna, que hoy mencionó por la mañana Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que habló a detalle por cierto, de estos 475 millones de dólares, que son casi 15 mil millones de pesos, Alejandro, una cifra efectivamente descomunal de la que no se va a hablar en el juicio en Estados Unidos, por cierto. Y justamente le damos la bienvenida aquí al espacio de los periodistas a Pablo Gómez para conversar, pues para tratar de medianamente desglosar lo que hoy se ha presentado, creo yo, con la mayor amplitud hasta ahora. Y gracias, Pablo Gómez, por aceptar esta invitación aquí a los periodistas. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, como siempre, Álvaro y Alejandro, es un gusto para mí siempre estar con ustedes.
porque son unos Muchísimas periodistas gracias. muy buenos desde mi punto de vista. Quiero hacerles una corrección. En primer lugar, Por favor. no son 400 y pico de millones, ¿eh? Son más de 700 millones. Di Sí. la cifra exacta hoy en la conferencia de prensa. Claro, tienen que multiplicarla por 20 para sacar los pesos, pero son Correcto. más de 700 millones de pesos en contratos. Son 745.879.384.78 millones de dólares. Dólares, Pablo, porque en pesos, ahí va la cifra en pesos. En pesos ahí va la cifra. Multiplícalo más o menos por 20, que el peso está muy... Exacto. Está muy... Ahí va la cifra en pesos para que la gente se dé cuenta. 14,900 millones de pesos. ¿Sí? Así es. Es una trama de... Un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que para mí, desde el punto de vista meramente interpretativo, es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel en donde la corrupción se constituye como uno de los pilares de la gobernanza. No es que lleguen las pandillas de gobernantes saqueadores, terminan su periodo y salen corriendo, no. Aquí es una cosa continua, sistemática, en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar. Entonces, pero lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, y contra el Estado corrupto, por lo tanto, lo asumió a plenitud. No solamente lo asumió, diría yo, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso. Un nuevo partido que había sido incluso víctima de fraudes electorales que forman parte del Estado corrupto. Se convierte en un sostenedor, desarrollador, impulsor, como le quieran llamar, del mismo Estado corrupto, y luego llega incluso al fraude, como en 2006, a la compra de votos, a la falsificación, en fin, a todo lo que hicieron. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta. Es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia. Pablo, yo quisiera preguntar directamente, a ver, estamos hablando de un número importante de contratos, de 40 contratos, que dan un volumen de estos 745 millones de dólares, casi 15,000 millones de pesos, en contratos que un particular ya, que fue secretario de Seguridad Pública en un gobierno y ya es un particular que los obtiene de un nuevo gobierno, de un partido de signo diferente. ¿A título de qué este particular, a través de varias empresas, obtiene esos contratos? ¿Y quién se los otorga? Aquí encontramos que la mayoría de ellos los otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
los otorgó la Secretaría de Gobernación y más específicamente una parte muy importante los otorgó el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, el CISEN, el organismo de espionaje del gobierno federal hasta antes del inicio de este gobierno. Ahí no hay responsabilidades, realmente se le asignaron ¿por qué razón? Y entregó inclusive ese servicio, esos equipos, eso también está acreditado o no. Sí, bueno, quiero hacer una autocrítica. En realidad no son 40, son 30. Me equivoqué. A ver, tuve una equivocación involuntaria. 30 contratos. Estos pero el monto es contratos, el mismo. Sí. Hay una gran cantidad de contratos que fueron hechos por el CISEN. Sí, 14. Ya en el periodo de Enrique Peña Nieto. Con Osorio Chong y Eugenio Imas como director del CISEN. Sí. Sin embargo, quien hizo la trama empresarial de los contratos fueron justamente las empresas que estaban trabajando con García Luna. Podemos una de ellas ligarla con Luis Cárdenas Palomino. Hay una conexión financiera, una sola conexión financiera entre García Luna, las empresas de su entorno con las que operaba y Cárdenas Palomino. Pero no hemos encontrado el nexo con organismos o empresas que pertenecieran al gobierno de Peña. Lo único que sabemos es que estas operaciones se hicieron durante el gobierno de Peña. Y los contratos fueron firmados. Tenemos todos los contratos, obviamente, ¿no? Sí. Sabemos Quiero interpretar, Pablo, si me lo permite, interpretar la pregunta de Álvaro o hacerla un poco más directa. Sabemos que a este grupo de individuos pues estuvieron sacando dinero del gobierno de México por medio de 30 contratos. De aquí se fueron con este dinerito a paraísos fiscales, de los paraísos fiscales a comprarse desde la propiedad esa que vimos hace un rato hasta automóviles que usan los jeques árabes, ¿no? Que es que ve uno en las películas y de ese tipo de cosas. Pero aquí, en el momento de la compra hacia acá, pues hay dependencias e individuos, funcionarios públicos que en su momento otorgaron esos contratos. Sí, y sí pagaron, hay. Pagaron. Y pagaron. ¿A estos se les va a investigar, Pablo? ¿A estos que están de esta otra parte de la trama? El Ministerio Público tiene toda la información. Y está en la denuncia presentada por la UIF. El Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo. Porque la UIF no es policía. No es una agencia de investigación criminal. Es una agencia a ver, nosotros proveemos de información a las entidades públicas que la necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales. Pero lo que no podemos hacer, y yo espero que no se haga en el futuro, es sustituir a esas instituciones, a esas dependencias públicas, en el ejercicio de facultades que están conferidas a ellas mismas. Entonces nosotros lo que hacemos es aproximarnos al conocimiento de los hechos, de la verdad, y dársela ese conocimiento a la autoridad para que actúe y para que procure justicia. Nosotros no podemos procurar justicia. Lo más que podemos hacer es clamar
por la justicia. Eso sí, tenemos que hacer. Ahora, quiero hacerles una aclaración. De los bienes que están intervenidos por la Corte del Estado de Florida, de lo que yo di cuenta, no lo vean como cosas que se compraron para el disfrute personal de los involucrados. Es una forma de lavar. De lavar. Lavan comprando y manteniendo, por lo tanto, gran parte del valor de lo robado. Porque son cosas que se venden con facilidad. O sea, hay un gran mercado de este tipo de elementos dentro y fuera de Estados Unidos, en México también. Entonces, casas, departamentos, muchos millones de dólares, los automóviles, hay más cosas ahí que están metidos en este proceso de tipo civil. Entonces, es una forma de ocultar la procedencia de los activos originales, transformándolos en otro tipo de activos. Una técnica de lavado, lo que estamos viendo ahí. Ahora,